Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta reunión virtual del día de hoy. Y para empezar, vamos a orar. Bienvenidos a todos, que Dios los bendiga y que esta tarde sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y sus familias. Entonces vamos con reverencia, ¿verdad? Cada uno en su lugar, a darle gracias al Señor por este día. Padre amado, Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por esta tarde, por esta oportunidad, nueva oportunidad que nos das de conectarnos, Señor, de una manera virtual para recibir tus enseñanzas, Señor, tu palabra. Hoy te queremos exaltar a ti, Señor, eres el único, Señor, el único Dios nuestro, que podemos, Señor, colocar todas nuestras cargas, todo lo que tenemos, Señor, en este día y hemos tenido en este día, Señor, ante ti. Ante ti, Señor, queremos llegar hoy, Señor, para pedirte, Padre Santo, que nos acompañes, que nos los continúes haciendo, Señor, porque lo has hecho hasta este momento, Señor, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta tarde estés en cada uno de nuestras casas, de nuestros lugares donde estemos, Señor. Hoy te damos gracias por la semana, Señor, que tuvimos y que pronto, Señor, acabará. Te damos gracias por todas nuestras familias, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por todo lo que hoy, Señor, y en todos estos días tú has permitido en cada uno de nosotros. Padre, hoy te queremos, Señor, pedir, Padre Santo, que nos acompañe, Señor, y que todo lo que hoy se diga, se haga, Señor, esté conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que toda nuestra enseñanza que hoy se va a dar, Señor, esta enseñanza, sea, Señor, depositada en nuestros corazones y que nosotros poder, ha- podamos, Señor, hacer tu palabra, Señor, en nuestra vida. Que tengamos, Señor, todo el propósito de lograr, Señor, lo que tú nos has mandado diariamente, Señor, hacer. Te damos gracias, Padre Santo, por la tarde, por la oportunidad, Señor, por toda la fluidez que has permitido en este momento, Señor, en todo el tema del Internet, Padre Santo. Te pido que esta reunión sea de provecho para nosotros y para todos aquellos que en otros días los van a llegar a ver y a escuchar, Señor. Padre, todo esto te lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a Fabricio en la enseñanza, Señor, llénalo de unción, protéjalo, Señor, a él y a su familia. Llénalo, Señor, de sabiduría, de entendimiento y de fortaleza en ti, Señor. Y que cada uno de nosotros, a donde estemos protegidos por ti y guiados únicamente por ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tantas cosas infinitas que diariamente vemos, Señor, que tú haces en nosotros. Gracias porque tu fidelidad, Señor, no acaba, Padre. Y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, ahora vamos a pasar a un espacio para compartirles una meditación, una palabra. Voy a compartir por acá pantalla. Bueno, esta enseñanza, espera a ver, eh, es, bueno, una imagen, ¿verdad? Una ilustración que quiero, pues tal vez no es enseñarles, porque creo que cada uno de nosotros sabemos y hemos escuchado acerca de esto, pero es algo que tal vez el Señor me lo ha recordado y quiero compartírselos a ustedes, ¿verdad? De una manera
pues tal vez hasta positiva para pues animarlos, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos luchas, que tenemos cargas, que tenemos muchas cosas en el camino, pero en esta semana especial, ¿verdad? En especial a mí me lo recordó el Señor y digo, yo voy a compartírselos porque de verdad creo que Él nos habla y la manera del cual nos habla es conforme a su palabra, ¿verdad? La palabra, la Biblia. Em, bueno, en la Filmina dice, el Salmo 25 dice, todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Sabemos, como les digo, eso es algo que todos lo sabemos, ¿verdad? Que eh, Él nos manda y nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es todo en nosotros. Él nos manda a ser fuertes, a esforzarnos. En toda su palabra, desde el principio hasta el final de la palabra de Dios, es eso. Y como les digo, es un recordatorio, ¿verdad? Para que nosotros lo veamos a Él y no tanto lo que hay acá en este mundo. Sabemos que tenemos em, pues trabajos, hijos, la carrera, ¿verdad? El diario vivir. Y muchas veces estas cositas provocan que nos desenfoquemos en esa mirada hacia Él. Vemos o escuchamos, tal vez queremos escuchar del Señor por medio de otras personas también, por medio de prédicas, ¿verdad? Y tal vez no vamos a Él en la intimidad, en su palabra. Es algo que en esta tarde quiero tal vez compartirles, ¿verdad? Hay algo que me llama la atención en lo que uno busca en la palabra de Dios es lo que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él dice en su palabra que él ha corrido, bueno, por acá se los voy a leer. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo siempre en todo su discurso, bueno, hablemoslo así en su palabra, ¿verdad? En la Biblia, él lo expone como que la vida cotidiana es como una carrera, como un camino, no de correr rápido y de apurarse, sino de continuar en fe diariamente. Pero creo que la manera para seguir, ¿verdad? Y no caernos, no angustiarnos, no entrar en tristezas y en otro montón de emociones, ¿verdad? Que no están bien, es poner nuestra mirada en el Señor, es buscar su rostro, es buscar su palabra en intimidad. Y Él, así como está en esta ilustración, Él con su dedo, hablemoslo así, nos va a mostrar el camino al cual debemos de ir, como dice también el Salmo, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Son tantas palabras, ¿verdad?, que nos dice el Señor y hoy quiero como compartírselos para que en esta semana que empieza ya en unas horas, mañana, hagamos esto y lo pongamos en práctica, en buscar su rostro, en buscar su palabra para estar más con Él y no tanto, ¿verdad? Con cosas que aquí quedarán en algún momento. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir, ¿verdad? Ahora le vamos a dar el pase a Fabricio para la enseñanza del día de hoy. Adelante, Fabricio. Muchas gracias. Buenas tardes, Dios los bendiga. Espero que todos estén muy bien. Eh, Vamos a orar antes de empezar. Muchas gracias, Laura, por la meditación, el mensaje que el Señor está dando para esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te ponemos esta prédica delante del trono de tu gracia, Señor. Esta palabra que traes para nosotros, Señor, en este Shabbat, Padre del cielo, de semana 12 de este año, Padre del cielo, 22 de marzo del 2025. Te pedimos, Padre amado, que todo lo que se vaya a decir en esta prédica sea basado siempre en tu palabra, que sea, Padre del cielo, respaldado por versículos de la Biblia y que pongas en nuestro corazón atesorar este mensaje, Señor, que es para tu pueblo en este día. Yo en lo personal renuncio al yo y declaro que yo no soy nadie ni nada,
sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te ruego, Padre del cielo, que podamos, Señor, entender el mensaje y que sea, Señor, claro y conciso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre, ¿verdad? Empezamos con la información del Ministerio a Padre como las Águilas. Es un ministerio de evangelización y de restauración, eh, donde se predica la palabra de Dios gratuitamente. Y aquí en esta filmina están los contactos, ¿verdad? El correo electrónico, el WhatsApp y también la dirección de las redes sociales para que estén viendo las prédicas que quedan grabadas en el canal de YouTube. Y ya tenemos 200, creo, 34 videos en el canal, si no me equivoco. Además de este que hoy queda también grabado. Que el título de esta tarde, el Señor nos pone a investigar acerca del manto de Jesús, que es llamado el Señor, ¿verdad? En la Biblia se le menciona como el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5:5, que es el versículo que sale en la parte inferior de esta filmina, dice acerca de la apertura, ¿verdad? De los sellos que vienen en el libro de Apocalipsis, que solamente el Señor Jesucristo es digno de abrir esos sellos, ¿verdad? Y es un libro totalmente profético, Apocalipsis, que significa revelación, y se refiere al Señor Jesús como el león de la tribu de Judá. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, sé aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y bueno, hoy vamos a investigar el tema de que es una profecía, ¿verdad? Que viene desde el Antiguo Testamento, que el Mesías de Israel, el ungido, el Cristo, ¿verdad? Que es una palabra en griego que significa el ungido, estaba profetizado que iba a venir del linaje del rey David, de una de las 12 tribus de Israel que se llama la tribu de Judá. Y vamos a ver, ¿verdad? Las bendiciones que Dios le da no solo a esta tribu, sino también a Jacob, a su papá. Y acerca del manto de Jesús, que tiene una tipología, una simbología. La Biblia, que son 66 libros, ¿verdad? Por lo menos en la traducción Reina Valera 1960, hay unas que tienen más libros, que se llaman los libros apócrifos, porque no tienen la certeza de quién los escribió ni en qué fecha. Todos mencionan y hablan acerca de la persona de Jesucristo, sin excepción. Y la Biblia está llena de tipología, de ciclos, de patrones, de sombras, en el sentido de que en el Antiguo Testamento, que son 39 libros, sí se menciona, ¿verdad? El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto está como encubierto. Y en el Nuevo Testamento, que son 27 libros, ¿verdad? Se revela de qué se trata la tipología y la simbología del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como el sacrificio de los corderos, por qué un cordero en la Pascua, ¿verdad? Que es tipología de Jesucristo. Y para empezar con esa idea, ¿verdad? De que hay simbología en el Antiguo Testamento, voy a poner una filmina como ejemplo solamente, ¿verdad? Para llamar o despertar la atención de todos nosotros de que la Biblia está repleta de tesoros de este tipo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, donde el Señor nos invita a descifrar esos tesoros que están escondidos en la Escritura. En Proverbio 25:2 lo escribió el rey Salomón, que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, mas honra del rey es escudriñar. Quiere decir que escudriñar, investigar la palabra de Dios, nos da honor delante de Dios. Tiene que ver con la reputación nuestra delante de Él. Y bueno, ahí viene un título en rojo que dice que el Antiguo Testamento presenta sombras y figuras de lo que iba a venir, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es la esencia o la sustancia de lo que el Antiguo Testamento estaba mencionando. El Nuevo Testamento revela,
el antiguo pacto y cuál es la simbología. Entonces, por ejemplo, en la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento, que los judíos le dicen Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el libro de Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés que tenía que pedir una ofrenda voluntaria del pueblo de Israel y que ellos tenían que dar voluntariamente, con un corazón dispuesto y alegre, oro, plata, cobre, y también tenían que dar telas de color azul, púrpura, carmesí, que es rojo, rojo sangre, ¿verdad? O escarlata, lino fino, que es color blanco, pelo de cabras, y ahí sigue la lista. Toda esta lista tiene tipología, o mejor dicho, simbología. El oro representa siempre, ¿verdad? La nobleza, el rey, el reino de Dios. La plata representa o significa el sacrificio, el cobre o el bronce, el sufrimiento. Y bueno, en estos 4 colores que vienen en el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, y hay una prédica en el canal que se llama el tabernáculo de Moisés, de hecho creo que está dividido en 2 prédicas, explica de qué se trata cada parte del tabernáculo. El tabernáculo o el templo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, más o menos en el año 1500 antes de Cristo, después de haber pasado 430 años cautivos en Egipto, todo representa al Señor Jesucristo. Que Jesús le dijo, ¿verdad? Los mismos discípulos, 1500 años después, eh, destruid este templo, ¿verdad? Y yo lo reconstruiré en 3 días. Y él estaba haciendo referencia al templo de su cuerpo, ¿verdad? Entonces podemos ver que genuinamente hay una simbología más profunda en cada uno de estos materiales o elementos que el Señor le puso a Moisés a pedir. Y en el caso de esos 4 colores, están relacionados con los 4 evangelios del Nuevo Testamento, ¿verdad? En todo el libro de Éxodo, desde el 25 en adelante, vienen estos colores, ¿verdad? Azul, púrpura, rojo sangre y blanco. Y ahí es donde viene que cada color está relacionado con un evangelio. Por ejemplo, en el evangelio de Juan, ¿verdad? Desde que uno empieza a leerlo, dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. También dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Dice que era el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces representa el Evangelio de Juan con el color azul del cielo, porque está dando la identidad celestial de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Todo el libro de Juan habla de la deidad de Jesucristo. La púrpura, ¿verdad? Que es una mezcla entre el azul y el rojo. ¿Por qué azul y rojo? Porque es realeza, ¿verdad? De hecho, algunos reyes de la tierra, ellos reclaman, eh, digamos, su posición de ser reyes por un tema de que les toca por linaje, ¿verdad? Porque nacen por derecho sanguíneo, dinastía, ¿verdad? De hijos de un rey que van a ser reyes, porque ellos mezclan el que es la voluntad de Dios, el cielo, ¿verdad? Que es un mandato de Dios de que sean reyes, el azul, y el rojo, que es el linaje, entonces de ahí sale el púrpura. Por eso es que en la nobleza se usa mucho ese color, el color púrpura. Y bueno, representa el Evangelio de Mateo, porque ¿cómo empieza el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo empieza con la genealogía del Señor Jesucristo. Y es la genealogía de José, ¿verdad? Que es el esposo de María. José no participó, ¿verdad? Genéticamente de procrear el Señor Jesús. Sabemos que tanto José como María son del linaje del rey David, pero Mateo da la genealogía legal de Jesús, en el sentido de que vienen todos los reyes de Judá mencionados en ese linaje, esa genealogía de Jesús en el libro de Mateo, ¿verdad? Viene desde el rey David, Salomón, y ahí sigue la línea directa hasta José, el esposo de María, porque si hubieran continuado los reyes de Judá, ¿verdad? Reinando, a José, el esposo de María, le hubiera tocado ser rey,
le hubiera tocado por linaje, ¿verdad? O legalmente ser rey. Ahora, por eso es que el libro de Mateo se representa con el color púrpura, porque él empieza con el linaje legal de que a Jesús le toca ser rey, ¿verdad? Por derecho legal de la línea paterna, desde el rey David. Y María también es descendiente, ¿verdad? Del rey David, solo que en vez de ser línea a través de Salomón, es a través de otro hijo del rey David. Por eso es que en el caso del Evangelio de Lucas es representado con la escarlata o color rojo sangre, porque en el Evangelio de Lucas se da el linaje sanguíneo de Jesús, en el sentido de que él fue engendrado en el vientre de la Virgen y el linaje, ¿verdad?, de la Virgen viene en el Evangelio de Lucas. Son 75 personas y viene desde Adán hasta Elí, ¿verdad? Que es del lado de la Virgen. Entonces, se da la línea sanguínea del Señor Jesucristo. Y Jesús es el Salvador, el derramó esa sangre, ¿verdad?, por nosotros. Y el blanco en el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, donde se presenta a un hombre que no pecó, el Señor Jesucristo. Y esto es nada más como una introducción, ¿verdad?, a una eventual prédica que el Señor está poniendo para más adelante de ver toda la tipología que tiene el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, que era portátil, ¿verdad? Que tenía el atrio o el patio, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, tenía objetos de bronce, tenía objetos de oro, había incienso, panes, ¿verdad? Había candelero y varias otras cosas que tienen una simbología y todo tiene que ver con Jesús. Okay, eso como introducción. Ahora, en el libro de Zacarías, siendo Zacarías, descendiente de Judá también, de la tribu de Judá, Zacarías fue un profeta del Antiguo Testamento que él vivió en la época cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia. ¿Okay? Y él profetizó acerca de un varón judío que iba a venir, un varón judío. Y habla de que el manto de ese varón judío, la gente lo iba a querer tocar. Entonces ahí hay dos traducciones. En la parte superior está la Biblia del Jubileo y en la parte inferior la Nueva Traducción Viviente. Entonces, Zacarías 8:23 dice en la Biblia del Jubileo, así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 varones de toda la lengua de los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Ya vamos a ver, ¿verdad?, que después de la época del diluvio, después de que los hombres hicieran la torre de Babel y Dios confunde sus lenguas, en esa época la Biblia dice que Dios repartió la tierra, la distribuyó. Y todas las naciones que no son el pueblo de Israel, en la Biblia se les llama gentiles. ¿Okay? Entonces dice la profecía, en aquellos días, habla de un futuro, acontecerá que 10 varones de todas las lenguas de los gentiles. El 10 en este contexto significa plenitud, la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Nosotros cuando abrimos las manos son 10 dedos, eso es lo que hay entre las dos manos, es la plenitud, ¿verdad?, de los gentiles. Tomarán del manto del varón judío, muy claro, que es un hombre judío y que lo iban a tomar de su manto, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. En esta traducción viene plural, iremos con ustedes, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios y vemos que la profecía es que del pueblo de Israel iba a haber un varón de una de las tribus, que es la tribu de Judá, judío. En la otra traducción dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío. Siempre en las dos traducciones es un varón judío, es singular. Y le dirán, por favor, permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. Desde que leemos este versículo, ¿verdad? Ya empieza uno a imaginar cuando el Señor Jesús caminó en su cuerpo físico sobre la tierra en Israel
y cómo la gente quería tomarlo del manto, ¿verdad? Las multitudes, porque esa profecía se cumplió cuando el Señor vino, ¿verdad? La primera vez y vamos a investigar eso. Esta es una profecía cumplida del manto del varón judío y que ese manto también tiene una tipología que vamos a investigar juntos. Entonces ahí está la profecía. Más o menos eso fue en el año 526 antes de Cristo que Zacarías escribió de esto. 500 años antes de que Jesús naciera. ¿Ok? Ahora aquí en este cuadro vamos a recordar, para los que no, bueno, para recordar los que ya lo saben, porque ese es un tema, ¿verdad?, que es fundamental del Antiguo Testamento. Eh, Saber que Abraham, ¿verdad?, que el nombre significa padre de una multitud, fue un hombre escogido por Dios 2000 años antes de que Jesús naciera. Y él fue separado de su papá, ¿verdad? Y Dios le dio la instrucción de que se fuera a una tierra y él le da el pacto de heredar un área específica de la tierra. 2000 años antes de Cristo. Ya había pasado el diluvio, ¿verdad? Habían pasado varios siglos después del diluvio y ya habían naciones distribuidas sobre la tierra, ya lo vamos a ver. Y Abraham recibe una promesa. En la parte donde viene vamos a ver si puedo seleccionar aquí bueno, ahí se debería ver el flechero en la pantallita. Abraham tuvo un hijo con Sara, que es el hijo de la promesa. Tuvo un hijo con Agar, Ismael, que ahí vienen todas las naciones o muchas de las naciones, ¿verdad? Musulmanas, naciones árabes, los descendientes de Ismael, que la promesa de Dios fue que él iba a ser padre de una gran multitud. Y bueno, nace Ismael. También Ismael tuvo 12 hijos varones y fueron, ¿verdad? Multitudes los que salieron de los lomos de Ismael. Así le dice la Biblia, de los lomos, ¿verdad? También Abraham, una vez que él enviuda, tiene hijos con Cetura. De esto no vamos a profundizar mucho, pero con Isaac, ¿verdad? A Isaac le nacieron dos hijos, el primogénito, Esaú, y Jacob, ¿verdad? Son gemelos, solo que de acuerdo a la escritura, Esaú sacó una mano primero y fue el primogénito, y Jacob venía tomándolo del talón, que eso significa Jacob, el que suplanta o el que agarra por el talón. Ese fue el que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa príncipe de Dios o el que con Dios pelea o el que pelea con Dios. Tiene varios significados, príncipe también de Dios. ¿Ok? Entonces aquí vienen las 4 mujeres con las que Jacob tuvo hijos. Las 2 hermanas, Lea y Raquel, y las siervas de cada hermana, Silpa y Bila. Y aquí vienen en orden, ¿verdad?, de nacimiento, los 12 hijos de Jacob, que Dios le puso Israel. Falta una hija, ¿verdad?, que se llama Dina, que fue hija de Lea también. O sea, Lea le tuvo 7 hijos a Jacob. Y Raquel, José y Benjamín, ¿verdad? José fue el que fue vendido por los hermanos. Aquí yo puse la flechita roja señalando al cuarto hijo, que es Judá, cuarto en orden, ¿verdad? Porque el primogénito, Rubén, no recibió la primogenitura porque él se acostó con una de las mujeres de Jacob. Y Jacob le quitó la primogenitura. Simeón y Leví, ¿verdad? Le causaron un disgusto muy grande a Jacob cuando ellos eliminaron un pueblo entero por haber agraviado a la hermana, ¿verdad? A Dina, y tampoco, ¿verdad? Jacob los contempló. Y bueno, el tema del cuarto hijo, Judá, que significa alabar o celebrar a Dios, ¿verdad? Es de ahí donde está la promesa de que viene el linaje de Jesucristo, de la tribu de Judá, ¿verdad? Y aquí en este mapita, que voy a ver si lo puedo hacer más grande aquí, vemos, por ejemplo, que esto es
el área donde, por ejemplo, la franja de Gaza que vemos en las noticias, ¿verdad? Que es esta donde está esta partecita de aquí, es donde está ahora el conflicto, de los palestinos tirando cohetes, ¿verdad? Al territorio de Israel. Y aquí vemos cómo fue que Josué dividió la tierra, ¿verdad? En el libro de Josué, entre los años 1200 y 1050 antes de Cristo. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque el tema de dividir la tierra como planeta en naciones, ya Dios lo había hecho. El tema de dividir la tierra prometida a cada tribu de Israel es profético. Y Judá, la que es esta zona, la que contempla la tribu de Benjamín y de Judá, Jerusalén está dentro de esa tribu. ¿Ok? Entonces, esto nada más para recordar de dónde el Señor le dio la promesa a un hombre que se llamó Abraham, de que iba a tener él un hijo y lo tuvo en su vejez, Isaac, y de ahí vienen dos hermanos, de los cuales uno de esos hijos, Jacob, el segundo, es el que Dios le puso Israel. Y de los lomos de Jacob sale todo el pueblo de Israel. Pero lo interesante es que la profecía para Jacob es que no solo él iba a dar origen a una nación, no solo iba a dar origen a una nación, sino a multitud de naciones. La mayoría de las personas no leen esa parte de que Jacob recibe, ¿verdad? La bendición, por ejemplo, aquí Isaac, ¿verdad? Bendice a Jacob, al hijo. Cuando Jacob se hizo pasar por el hermano, ¿verdad? Lo suplantó, igual como venían de bebés en el vientre, ¿verdad? Eh, Porque Jacob tomó del talón al hermano. Eso es tomar por el talón o suplantar. Y eso lo hizo ya adulto, ¿verdad? Se hizo pasar por Esaú, por el hermano mayor. Entonces, en Génesis 27 leemos, así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, ¿por qué se convenció? Porque Isaac había perdido la vista ya por viejito. Entonces, él no pudo diferenciar a Esaú de Jacob. Jacob se hizo pasar por el hermano mayor. Pero ojo la bendición que le dio Isaac a su hijo Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel. Ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo, que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Ojo la promesa del papá para Israel. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. ¿Ok? Esa bendición, ¿verdad? Tiene 4000 años de antigüedad. Y podemos ver cómo las naciones de la tierra, en su gran mayoría, ¿verdad? No quieren al pueblo de Israel. Hay algo que se llama antisemitismo, que es el, digamos, el odio que tienen las naciones, por decirlo así, a la nación de Israel. Y podemos ver la historia, ¿verdad? La historia reciente, ¿verdad? El Holocausto, con Adolfo Hitler, cómo los persiguió y mató más de 6 millones, ¿verdad? De judíos. Cómo en los imperios, ¿verdad? Desde Egipto, ¿verdad? Que los tuvo cautivos 430 años. Cómo después vino a Siria y se llevó, ¿verdad? Las 10 tribus de Israel que estaban en el norte. Después Nabucodonosor en Babilonia en el año 586 antes de Cristo, destruye Jerusalén y se lleva 70 años cautivo a los judíos. Regresan, hacen el segundo templo, ¿verdad? Después viene Roma, que fue en la época del Señor Jesús, como los romanos les destruyen el templo y los dispersan por toda la tierra. Los israelitas han sido dispersados por la tierra varias veces. La primera vez fue hace 2700 años por Asiria. O sea, que la tierra entera, ¿verdad? El planeta entero, en las naciones, es, está poblada por mucha gente que es descendiente de los lomos de Jacob y no lo sabe. Aquí la bendición que le está dando Isaac
a Jacob es que muchas naciones le van a servir y se van a inclinar. ¿Ok? Eso viene con una factura, que es el tema de que la mayoría de las naciones de la tierra van en contra de Israel. Eso lo podemos ver hasta en las noticias, ¿verdad? Como en la ONU, en la mayoría de las naciones, incluyendo la nuestra, lamentablemente, siempre se pone, o generalmente se pone en contra de la nación de Israel cuando hay que hacer una votación. Está profetizado, lamentablemente, ¿verdad? El tema del antisemitismo. Ok, bendición de Dios para Jacob. Ya leímos la que le dio el papá a Jacob. Ahora leamos la que le dio Dios a Jacob. Génesis 35. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplíquete. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. O sea que Israel, que es Jacob, no solo iba a dar origen a una nación, sino a un conjunto de naciones. Reyes saldrán de tus lomos. ¿Cuál es el conjunto de naciones que salieron de los lomos de Jacob? Esa es la prédica que vamos a ver en algún momento más adelante. Por ahora es hacer énfasis en que no solo fue, digamos, el patriarca o uno de los patriarcas, ¿verdad? Porque los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, así le dicen los israelitas, los patriarcas, ¿verdad? Los padres. Pero la bendición que Dios le da a Jacob no solo es que iba a ser el fundador o el patriarca de Israel, sino de varias otras naciones y que reyes iban a salir de su descendencia. Y le recuerda la promesa que le dio al abuelo. La tierra que a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¿Okay? Entonces, recordemos que la promesa que Dios le da a Jacob es que de él van a salir un conjunto de naciones, no solo una. Cuando Jacob ya tuvo sus 12 hijos, ¿verdad? Y vivía en Egipto, cuando ya él se va a vivir a Egipto, cuando José ya se reveló a sus hermanos, que José también es una tipología de Jesús, ¿verdad? Odiado por sus hermanos, digamos en este caso Jesús fue odiado por la mayoría de sus hermanos judíos cuando él vino, vendido por uno, por el cuarto, ¿verdad? Que es Judá. Judá fue el que tuvo la idea de vender a José por 20 monedas de plata, en este caso para salvarle la vida. Pero a Jesús lo vendió Judas por 30 monedas de plata, ¿verdad? La vida de José es una tipología o una sombra de la vida de Jesucristo, ¿verdad? La primera vez que vio a los hermanos no se descubrió a sus hermanos, sino hasta la segunda vez. Esa es la segunda venida de Cristo. Y así por el estilo. Ok, entonces, cuando Jacob ya era un viejito, Israel, él llamó a los 12 hijos, ¿verdad? Y le dio una bendición a cada uno de ellos. Y aquí vamos a leer en Génesis 49, si ustedes quieren leer qué bendición le dio a cada uno de los 12 hijos, ahí están. Y es muy interesante, porque esas bendiciones son una manera de descifrar a dónde están las tribus de Israel, ¿verdad? De acuerdo a la bendición que Jacob le dio a cada uno de ellos, porque todas las bendiciones son diferentes. Y la que le dio a Judá, que es el cuarto hijo, ¿verdad? Es la siguiente: Judá, tus hermanos te alabarán. Tomarás por el cuello a tus enemigos y tus propios hermanos te harán reverencias. Tú, Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león cuando deja de devorar a su víctima. Se agacha, se echa en el suelo como si fuera un león grande. ¿Y quién se atreverá a molestarlo? Nadie le quitará el poder a Judá ni el cetro que tiene en las manos hasta que venga el dueño del cetro. ¿Quién es el dueño del cetro? Jesucristo. Que en algunas traducciones dicen Silo, que significa el enviado o el dueño del cetro. Y dice a quien los pueblos obedecerán. Entonces, muy claramente, Jacob, cuando era un viejito, Israel, ¿verdad? Él le dijo a su hijo Judá que de él, ¿verdad? Iba a nacer el dueño del cetro, que de su linaje iba a nacer el Mesías o el Cristo.
al que los pueblos iban a obedecer. Y también lo compara con un león. Por eso, todavía, ¿verdad? En la municipalidad de Jerusalén, ahí lo pueden investigar, el escudo que tienen ahí es un león, porque ese es la representación del área o la tierra que Dios heredó a la tribu de Judá en la época de Josué. Por eso es que el emblema de la municipalidad de Jerusalén, ¿verdad? Que es el reino de Judá, digamos, la ciudad central y principal, que se le llama también la ciudad de David, el emblema es un león, ¿verdad? Por eso muchas monarquías europeas y de otros lugares usan el león como una simbología de el linaje, ¿verdad? Según ellos que vienen del linaje del rey David, ¿verdad? En este caso no estamos hablando de reyes con minúscula, estamos hablando del rey de reyes y señor de señores, que es llamado en la Biblia el león de la tribu de... Ok, entonces, esa es la bendición que le dio Israel al cuarto hijo. Cuando Moisés, ¿verdad? 430 años después, libera, después de esta bendición que le dio Jacob, estaba vivo Judá, ¿verdad? Cuando se la dio el papá, Israel estaba vivo. Pasan 400 y resto de años siendo ellos esclavos y Moisés le recuerda al pueblo de Israel, a todas las 12 tribus, cuando los sacó de Israel, de Egipto. Les dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Cuál es esa época, verdad, que dice ahí en tiempos antiguos? Si eso fue 1500 años antes de Cristo. Y Moisés le está recordando al pueblo de Israel que se acuerde de los tiempos antiguos. Bueno, la Biblia dice en el libro, ¿verdad? De Génesis 10, versículo 25, que habla de los descendientes de Noé en la época después del diluvio, ¿verdad? Dice lo siguiente, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Génesis 10, 25. Mucho antes de que naciera Abraham, ¿verdad? Una vez que Dios confunde las lenguas o los lenguajes de los que estaban construyendo la Torre de Babel, la Biblia dice que él en esos días repartió la tierra por naciones, en este caso, dependiendo del lenguaje que él le dio a cada grupo de personas, y se lo hace saber a Israel. Deuteronomio 32 le dice, acuérdate de los tiempos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. ¿Por qué dice eso? Porque una vez que el ser humano peca en contra de Dios, después del diluvio, haciendo una torre para hacerse su propio nombre, en clara rebelión en contra de Dios, ¿verdad? Dios se desentiende, por decirlo así, de todos, pero escoge a un hombre, que es Abraham. Y de ahí sale la nación que Dios escogió para que sea su heredad, su posesión más preciada, dicen algunas traducciones. Qué bonito, porque la porción de Jehová es su pueblo. Él no le dice su pueblo a ningún otro pueblo que no sea la descendencia de Jacob. Ahora nosotros, la iglesia, ¿verdad? 4000 años después de la época de Abraham, somos injertados en el pueblo santo, ¿verdad? Como una, dice la analogía, como un olivo silvestre, somos injertados en las ramas del olivo natural, que es Israel. O sea, nosotros, ¿verdad? Con el nuevo nacimiento, somos injertados para ser pueblo santo. Qué bonito. O sea que nos convertimos también en una posesión preciada para el Señor, en un pueblo valioso. Versículo 10 dice, le halló en desierto, en yermo de horrible soledad.
que lo hizo pasar por el desierto, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la pupila de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Qué interesante, ¿verdad? Que ahí viene, dice sus alas. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Eso fue lo que Jesús le dijo, ¿verdad? La gente en Jerusalén, 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 que apedreas y matas a los profetas. ¿Cuántas veces os quise tomar? Con verdad, como la gallina toma sus pollos debajo de sus alas y no quisisteis. Ese es esa es la analogía del manto de la cobertura de Dios sobre el ser humano. Y aquí se lo está diciendo de la época de Moisés, ¿verdad? Se lo está diciendo el tema de la cobertura de Dios. Ahora, la palabra alas en el hebreo original, ya vamos a ver que la palabra también puede ser traducida como extremo de un manto o punta de la vestidura. ¿Ok? Aquí hay otro versículo donde Dios hace énfasis acerca de Israel como su nación escogida. Deuteronomio 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Todavía en la actualidad, ¿verdad? La cantidad de pueblo judío que hay, que solo una tribu, por eso llaman, le dicen judíos. Son Israel, sí, como nación. La mayoría le dice judíos porque la única tribu que quedó o que regresó fue la de Judá. Las otras 11 tribus, por decirlo así, están dispersas por toda la tierra en diferentes eventos donde fueron repartidos por toda la tierra, por todo el planeta. Latinoamérica, en Europa, ¿verdad? Está algo que se llama la diáspora judía. Por ejemplo, los judíos de origen europeo les dicen Askenazi, ¿verdad? Porque en esa época, estamos hablando del año 70 después de Cristo, se fueron al este de Europa y al norte de Europa, le dicen Askenazis. Y los sefardíes que se fueron a Portugal y a España. Y de España se vinieron algunos, ¿verdad? Para este continente desde 1492, en barcos, ¿verdad? Donde los nombres de la gente que vino en esa época tienen origen de descendencia judía. Es muy interesante. Bueno, aquí dice que Dios los escogió no porque eran un pueblo grande, más bien dice que eran un pueblo insignificante. Y hoy por hoy, ¿verdad? Creo que en Israel la cantidad de judíos que hay son como 8 millones, no son muchos. Afuera de Israel, creo que anda por ahí también el número. O sea que no son muchos, porque han sido perseguidos, ¿verdad? Y asesinados varias veces. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? 6 millones. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 10:15, otra vez le vuelve a decir el Señor, ¿verdad? A Israel, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, ¿verdad? Porque viene la segunda, él estaba hablando con una samaritana a la par de un pozo. Y la samaritana cuando Jesús le habló, se asombró de que Jesús le hablara. ¿Por qué se asombró de que Jesús le hablara? Porque en esa época los judíos no le hablaban a la gente de Samaria, porque los judíos sabían que no eran israelitas, porque 700 años antes los asirios se llevaron a todos los habitantes de Samaria, que es el reino del norte, o sea, Israel, ¿verdad? Y se llevó 10 tribus para Asiria y de Asiria mandó asirios a Samaria. Por eso es que los judíos en la época de Jesús no se hablaban con la gente de Samaria, porque ellos sabían que no eran descendientes de Jacob. Entonces la samaritana, ¿verdad? Y Jesús empiezan un diálogo donde Jesús descubre su identidad de que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo que anuncian las Escrituras, ¿verdad?
porque la mujer le estaba diciendo que ellos adoraban ese monte y que los judíos adoraban en Jerusalén, pero que cuando viniera el Mesías él iba a poner todo en orden. Entonces Jesús le dijo, ¿verdad? He aquí el que está enfrente de ti, yo soy, le dijo. Y una de las cosas que Jesús le deja claro es que la salvación viene por los judíos, porque está profetizado, ¿verdad? Desde Zacarías, que lo leímos ahora, que la gente iba a tomar del manto a un varón judío, a un varón judío, le guste o no le guste al resto de las naciones, el Salvador de las almas de todos los seres humanos decidió encarnarse como ser humano, como descendiente de la tribu de Judá, descendiente del rey David, ¿verdad? Tanto de la línea legal, que sería José, y de la línea sanguínea, que es la mamá, la Virgen María, que es descendiente directa del rey David. Entonces le dice que la salvación viene por los judíos. ¿Okay? En el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se llama Malaquías, y Malak significa mensaje, mensajero, ¿verdad? De acuerdo a los historiadores, desde que se escribió el libro de Malaquías hasta la venida de Jesús pasaron 4 siglos. 4 siglos. Ahora, esos 4 siglos que pasaron no sucedieron en silencio, como mucha gente piensa. No es que en esos 4 siglos no pasó nada. No, no es cierto que no pasó nada. Ya estaba profetizado en el libro de Daniel, iban a venir, ¿verdad? El imperio griego y el imperio romano, y eso es lo que estaba sucediendo mientras se encarnó el Señor 4 siglos después de que Malaquías escribió esto. Y ahí vienen igual 2 traducciones, la de la Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas. Y dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. El sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Ese es el Mesías. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías, en la otra traducción, no dice salvación solamente, sino que habla de salud. Mas para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. En azul, en esta filmina dorada, ¿verdad? La palabra alas, en la parte inferior de la filmina viene que se pronuncia kanaf, que es la palabra en hebreo, que viene en la concordancia Strong para el que la quiera investigar, ¿verdad? O en la BLB, que también puede ser traducido como esquina del manto, alas, ala emplumada, extremo de una prenda. ¿Okay? Recordemos que en el caso de los israelitas, Dios les puso a ellos, ¿verdad? Que ellos tenían que usar una túnica. Está también en el libro de Números, donde el Señor les dice, ¿verdad? En Deuteronomio 22:12 dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Eso es una ley que Dios le dio a los israelitas. Entonces, la palabra alas que viene en este libro de Malaquías y en general en todo el Antiguo Testamento, también puede ser traducida como esquina del manto o extremo de una prenda, como el manto, ¿verdad? Sabemos que el manto de Jesucristo, la profecía decía que la gente iba a querer tomarlo de sus vestiduras, porque en sus vestiduras Él trae, ¿qué trae en sus vestiduras? Salvación y salud. Primero salvación y salud. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo se mencionan las alas de la cobertura de Dios como una cobertura especial. Lo vemos en el caso de una de las personas que tiene que ver con el linaje de Jesucristo. Ruth es parte del linaje del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y Ruth era viuda y ella no era del pueblo de Israel. Ella decidió, ¿verdad? Seguir a su suegra, a Naomi, y ella le dijo que ella iba a adorar al Dios de ella. Entonces vos, ¿verdad? Que es de la tribu de Judá, él, que es tipología del Señor Jesucristo, él redimió a Ruth de su viudez.
y se casó con ella. Booz es un antepasado del rey David. Y aquí le está diciendo Booz a Ruth: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Es tipología de la iglesia gentil, que seríamos los que no somos judíos, que por voluntad, ¿verdad? Seguimos al Dios de Israel. Versículo 12 le dice Booz: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. ¿Qué fue lo que hizo Booz con Ruth? Cuando ella se acostó a los pies de él, él le puso su manto encima, le puso el manto encima. Y eso era una señal de que él sí la iba a tomar como esposa. Eso es una tipología del Señor Jesucristo y la iglesia, porque nosotros, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, que somos gentiles para los judíos, nosotros seguimos siendo gentiles. Los que no conocen al Señor Jesucristo nos dicen goim, eso así es como le dice en hebreo. Y lo que dicen de nosotros es terrible, ¿verdad? Porque ellos no tienen la revelación del nuevo pacto. ¿Ok? Ellos están centrados en que la salvación es solamente para ellos y que los goim, la profecía bíblica dice que nosotros vamos a ser esclavos de ellos en algún momento. Que es, bueno, muy triste, pero esa es la realidad. La Biblia dice que cuando reconozcan que Jesús es el Mesías, se les quitará el velo de los ojos. Pero aquí habla de verdad las alas donde Ruth se llegó a refugiar. Salmo 36:7. Cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Otra vez puede ser traducido como manto, extremo, ¿verdad? El manto, las puntas de las vestiduras. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos. Tiene que ver incluso con el tema del arrebatamiento, la gran tribulación, ¿verdad? Y donde vamos a estar nosotros, donde dice Isaías 26, ¿verdad? Entra, pueblo mío, escóndete un poquito, mientras dura la ira, dice la escritura. Está en la Biblia. Salmo 61:4, nueva traducción viviente. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Ese es el destino nuestro. Salmo 63:7. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. El gozo, ¿verdad?, que tenemos nosotros de saber que estamos bajo la cobertura. ¿Cuál cobertura? El Salmo 91 lo dice muy claro. El que habita, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿El abrigo qué es? Sino una vestidura. ¿Mm? Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. No es lo mismo visitar que habitar, pero ahí habla de un abrigo. Ese es el manto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, aquí vienen 16 versículos de promesas de una cobertura especial, ¿verdad? Donde habla también de la analogía del tema de las plumas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo, ¿verdad? Y adarga. La adarga es un escudo circular que es hecho de cuero. Se usaba para combates de cuerpo a cuerpo. Y la Biblia dice que la espada, que es la espada del Espíritu, ¿verdad? Es confiable y es un escudo que nos protege. Pero el Salmo 91 todo tiene que ver acerca de guardar, de quedarse debajo de, el abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo es estar con la cobertura del manto, bajo el manto del Señor Jesucristo. ¿Qué es la cobertura o qué tan buena es esa cobertura? Aquí dice la nueva traducción viviente. El salmista le dice a Dios que lo cuide como Dios se podría cuidar sus propios ojos o sus propias pupilas. Algunas traducciones dicen, perdón, guárdame como la niña de tus ojos. La niña de tus ojos es la pupila, no es una chiquita, es que así le dicen a las pupilas. ¿Cuánto se cuida uno los ojos? De que no se golpeen, de que cuidado con un pico, ¿verdad? Los ojos.
cuídame como cuidarías tus propios ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. Entonces ese manto, ¿verdad? Que viene en la profecía de un varón judío, podemos ver cómo en el Nuevo Testamento la gente tenía claro ese concepto, porque en Marcos, ¿verdad? 5 del 28 al 29, la mujer que tenía la hemorragia de sangre, ella quería tocar a Jesús para ser salva, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué es lo que trae el sol de justicia? Salvación y sanidad. Y ella recibió las dos cosas cuando tocó el manto, se cumplió esa profecía. Y enseguida y enseguida la fuente su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero ella se acercó para ser salva. Ahora, Jesús, ¿qué le dijo? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Primero. Y después le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Primero la salvación y después la sanidad. ¿Qué fue lo que hizo ella? Tocar el manto. En Mateo 14, ¿verdad? La gente quería tocar el manto, el borde por lo menos. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todo lo que lo tocaron quedaron sanos. El borde de su manto es esa palabra, ¿verdad? Que acabamos de ver en el hebreo original, que la traducción también es alas o plumas, las puntas de la vestidura o el extremo de un manto. Entonces, ¿cuáles son las alas, verdad? Del Salmo 91. Ese es el mismo manto que viene en la profecía, ¿verdad? De Malaquías y de este, eh, la que vimos al inicio, ¿verdad? De Zacarías, donde dice que iban a tomar de, de, de su ropa a un varón judío. ¿Ok? Dice entonces que todos querían tocar, aunque sea el borde de su manto, porque ellos tenían claro, ¿verdad? Que cuando viniera el que venía, el manto de él iba a tener poder, porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos vestidos con un manto. La Biblia dice que sí, porque el Señor nos cambió a nosotros las vestiduras, ¿verdad? Nos cambió a nosotros las vestiduras. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Es la primera. Me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué belleza de versículo, ¿verdad? Y ese manto de justicia se siente. Cuando uno está adorando a Dios, está orando, está pasando tiempo con Él, ese manto se siente. Se siente en la cabeza, se siente en el cuerpo, a veces se siente en las piernas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Estamos sintiendo el manto, las vestiduras del Señor Jesús. Por eso me hizo mucha gracia ahora que Laura puso la filmina, porque Laura no sabía de qué se trataba la prédica, y ahí sale el Señor, ¿verdad? Agachado, y se le ve el manto. Y se le ve el manto, gloria a Dios, porque con el Señor, ¿verdad? Todo coincide. Y si estamos viendo hoy esta enseñanza, es porque el Señor le place que nosotros descubramos los tesoros que hay escondidos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento que vienen revelados en el Nuevo Pacto. El tema del manto, ¿verdad? Es una enseñanza profética acerca de la cobertura que nosotros tenemos de parte de Dios y cómo de verdad el Señor nos ama. Dice por encima de todos los pueblos de la tierra, la invitación para todas las naciones de la tierra es que todas las naciones de la tierra se conviertan al Señor Jesucristo para ser, ¿verdad?, injertados también en la nación
de Israel. Eso está en la Biblia. Dice que antes nosotros no teníamos ciudadanía, ¿verdad? Y ahora más bien somos conciudadanos de los santos y somos hechos pueblo de Dios. Gloria a Dios por eso. Esa es la enseñanza que el Señor quería que viéramos hoy juntos, la importancia de escudriñar la palabra de Dios y poder descubrir ese tipo de tesoros, ¿verdad? De que el Salmo 91, que es un salmo de guerra espiritual, tiene que ver con una profecía que viene del antiguo pacto, de que las naciones iban a tomar por su ropa a un varón judío para salvación y para sanidad. Que Dios los bendiga. Espero que el mensaje haya sido claro, que haya despertado, despierte, ¿verdad? El interés de escudriñar la palabra de Dios a profundidad y ver la relación que hay con toda la tipología que hay en el Antiguo Testamento, revelada en el Nuevo Testamento, en la vida del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y que pasen un resto del día bendecido. Voy a orar antes de pasarle la palabra a Laura. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar escudriñando tu palabra. La palabra de Dios dice claramente, Señor, en Proverbios 25:2, dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, más honra del rey es escudriñarlo. Señor, ayúdanos, Señor, a tener esa pasión para poder nosotros investigar y estudiar la palabra de Dios. Te pedimos que nos des revelación, Señor, porque a través del conocimiento de la Biblia dice, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Y a través de escudriñar la palabra, Señor, tú nos llenas de unción, poder y autoridad. Y también, Señor, nos abres la mente para poder nosotros entender, Señor, estos 66 libros, Padre del cielo, como una sola revelación y poderle explicar, Señor, primero entendiéndola a nosotros y poderla explicar a la gente que no te conoce. Yo bendigo, Señor, a los que están conectados ahorita con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz y que podamos sentir nosotros el manto de justicia, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que todos los que estamos ahorita reunidos, Señor, podamos sentir ese manto de justicia, Padre del cielo, cuando pasamos tiempo contigo. Porque la Biblia dice que tú, Señor, haces morada dentro de nosotros y que la condición es el amarte a ti, que es guardar tus mandamientos, Padre Santo. En el nombre de Jesús cancelamos toda represalia y venganza al enemigo en contra de los que estamos ahorita reunidos y nuestros parientes y familiares. Todo espíritu de venganza queda atado, totalmente anulado, cancelado, inoperante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le paso la palabra a Laura. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Fabricio. Muy bonita y muy provechosa la enseñanza. Que Dios lo bendiga. Y bueno, para despedirlos, vamos a dar la oración final. Entonces, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias infinitas, Señor, por habernos acompañado en esta tarde, por habernos permitido, Señor, escuchar conforme tu voluntad, Señor, esta enseñanza que diste a Fabricio para nosotros y el provecho de cada uno de nosotros. Te pido, Padre nuestro, que esta palabra, Señor, no quede solamente en nuestros oídos y nuestra mente, sino también que entre hasta nuestro corazón, que pongamos en práctica, Señor, el buscar tu manto, buscar tu rostro, Señor, diariamente, que caminemos contigo, Señor, día a día, que no nos adelantemos, que no te dejemos atrás, Señor, en el camino, sino que lo hagamos juntos, Padre Santo. Hoy, Señor, te pongo en tus manos a cada uno de todas las personas que estamos conectadas, Señor, y a todas las personas que van a ver esta enseñanza, Padre Celestial. Te pido que estés con nosotros, que nos enseñes, Señor, que eh, nos sigas guiando, Señor, que nos sigas haciendo sentir, Señor, tu presencia en cada momento que lo necesitemos, Padre Santo. Ayuda aún así
aunque no te sintamos, Señor, ese manto, Padre Santo, sigamos confiando, siendo obedientes, caminando en rectitud y obediencia, que eso es lo que te agrada a ti, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y valientes para poder lograr, Señor, agradarte y ser íntegros, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro andar. Padre, sin ti no podemos, Señor, y contigo lo podemos todo. Te pongo en tus manos todos nuestros proyectos, nuestras metas, todas las cosas que tenemos en adelante, Señor, en lo que venga en los días, en la semana. Te pongo en tus manos nuestro trabajo, nuestros familiares, todas las cosas, Señor, porque todas las cosas, Padre Santo, las tomas tú y que nosotros reposemos en ti, en ese caminar, Señor, como en esa imagen, Señor, que vimos hoy, que podamos reposar en ese camino y que sintamos de tu abrazo diariamente, Señor, que confiemos que aunque no te veamos, y muchas veces tampoco te sentimos, Señor, tú estás acá con nosotros y tú estás ahí. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y serás por siempre, Señor, el mismo Dios, el único Dios poderoso, el creador de todo lo que vemos, oímos y todo lo que existe, Señor. Gloria a ti, Padre Santo, Señor. Gracias, gracias por todo lo que hiciste por nosotros y por lo que seguirás haciendo diariamente. Danos fuerzas para seguir, Señor, por esta carrera diaria, Padre Santo. Muchas gracias que esta semana, Padre Santo, cada uno de nosotros estemos, Señor, sujetados a tu palabra, a ti, Señor, y que seas tú quien nos acompañe en todas las cosas, Padre Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, que Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana. Muchas gracias.